¿Tienes una moneda de 100 pesos de Aguascalientes guardada por ahí? Tal vez no sabías que podía valer mucho más de lo que piensas. Hoy te cuento la historia completa de esta pieza de la segunda fase de la Unión de los Estados, desde su origen, diseño, rarezas hasta sus precios reales en el mercado. Esta moneda forma parte de una colección especial emitida por el Banco de México para conmemorar la unión de los estados en una república. La serie consta de 2 fases, y la fase a la cual pertenece esta moneda que veremos tuvo como objetivo el celebrar la riqueza cultural, histórica y simbólica de cada una de las entidades federativas de México. La versión que tenemos hoy es la de cuño corriente, la que circuló de manera general. Pertenece a la familia C de monedas mexicanas y actualmente tiene valor como cualquier otra, pero ya se encuentra en su proceso de retiro. Entre sus características técnicas, tiene un diámetro de 39 milímetros, pesa 33.967 gramos y su atractivo es que su núcleo, el cual pesa de manera aislada 16.812 gramos, es de plata sterling con una pureza de 925 milésimas. Su anillo perimétrico es de bronce aluminio, es redonda y su canto es estriado discontinuo. El anverso muestra el escudo nacional de México, el águila devorando una serpiente con la leyenda Estados Unidos Mexicanos en el semicírculo exterior. Pero lo más interesante está en el reverso, pues está diseñado especialmente para este estado de la República, el cual incorpora 3 elementos significativos para los habitantes de Aguascalientes. En el campo derecho tenemos vistas de la fachada del Templo de San Antonio. En el campo izquierdo, la testera del Jardín de San Marcos. Y un poco más abajo, una representación del escudo nacional sobre el capitel de una columna de orden jónico ubicada en la exedra. Para quienes son hidrocálidos, oriundos de estas hermosas tierras, sabrán exactamente a lo que me acabo de referir. Pero para quienes no estamos tan familiarizados o aún no tenemos el placer de conocer estos lugares, les cuento que la Feria de San Marcos es una de las ferias más importantes y antiguas de México, celebrada en Aguascalientes. Combina tradición, cultura, música, gastronomía, exposiciones ganaderas y otros eventos de tradición, atrayendo a miles de visitantes cada año, y el Jardín de San Marcos es un lugar clave de este evento. Y justo aquí es donde se encuentra un arco o testera, y que es justo lo que vemos en esta moneda y que nos muestra este elemento arquitectónico y artístico íntimamente ligado con este evento. Y el grabado está bastante bien hecho, que incluso si lo vemos en un acercamiento se puede ver que se conserva el letrero que dice Jardín San Marcos. El templo de San Antonio de Padua, que vemos también en la moneda, es importante y representativo por su arquitectura única, ecléctica, que mezcla estilos como neogótico, neoclásico y barroco, y por ser un ícono religioso, cultural y visual de Aguascalientes, un lugar muy querido de estas tierras. El tercer y último símbolo de la moneda se encuentra en la exedra, la cual se localiza en la Plaza de la Patria, en el centro histórico de Aguascalientes, frente a la catedral. La palabra exedra proviene del griego y originalmente se refería a un espacio semicircular con asientos usado para reuniones y discursos. En este contexto simboliza un lugar de encuentro y expresión cívica, y es aquí, en este preciso lugar, donde se encuentra una gran columna sobre la cual reposa una representación de nuestro escudo nacional, esculpido de forma magistral y de talla imponente y majestuosa. Es el tercer símbolo muy representativo de estas tierras y por eso aparece en esta moneda. En conjunto, todo esto hace que esta pieza sea un homenaje a la identidad hidrocálida.
En plataformas como Mercado Libre e eBay, esta moneda en cuño corriente y circulada puede encontrarse alrededor de 1,000 pesos mexicanos o $50. Sin embargo, mi recomendación es buscar grupos de numismática en Facebook y contactar con vendedores que tengan buena reputación y buen historial de ventas, pues seguramente encontrarás mejores precios de esta forma y tratos más fiables, entre otras cosas. De hecho, yo las he visto por ahí de los 700 pesos u 800 pesos o $40, incluso menos, y aún así hay que recordar que es una pieza no tan abundante. Según catálogos de monedas, se acuñaron un poco menos de 150,000 unidades. Ahora que conoces todos los secretos de la moneda de Aguascalientes en su fase 2, dime algo, ¿la tienes en tu colección o piensas buscarla o quizá iniciar tu colección con esta familia de monedas? Cuéntanos en los comentarios. Y antes de pasar a la parte final del video, donde veremos las monedas más caras y raras de esta serie, quiero aprovechar para enviar un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. De esta segunda fase en acabado común, generalmente las más caras y buscadas suelen ser las de Oaxaca, Jalisco y Yucatán por su bajo tiraje y diseño icónico. Si estás armando la serie completa, la de Aguascalientes es esencial por su riqueza visual y cultural. Y recuerda que así como tenemos estas en acabado común, también se acuñaron en plata pura con ley de 999 milésimas. Así como bimetálicas con centro de oro puro y anillo perimétrico de plata pura, ambos metales con pureza de 999 milésimas. Son sumamente cotizadas y demandadas. En mi colección no hay muchas de estas, ya que esto es palabras mayores, pero para que las conozcas de primera mano, aquí te muestro estos ejemplares que son tanto la de plata pura como una bimetálica. La de plata pura, que es de Aguascalientes, en su segunda fase tuvo un tiraje de 6,000 unidades y hoy la verdad es que son algo caras, con precios un poco inflados, llegando quizá a estar encima de los 2,400 pesos o $120, incluso más si es que vienen en su blister, ya que a diferencia de las de acabado común, estas venían con un folleto informativo. Ahora bien, las bimetálicas oro y plata, en específico la de Aguascalientes, tuvo una acuñación de 600 unidades y hoy llegan a valer más de 32,000 pesos o $1,600 y realmente son joyas en toda la extensión de la palabra. Si te gustó el video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta o incluso, si no quieres perderte ninguno de mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.